Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un riquísimo bocadillo de setas. Para hacerlo vamos a necesitar unas setas de cardo, cebolleta, salsa barbacoa, ajo en polvo, sal, aceite, pimientos asados y pimienta negra recién molida. Lo primero que haremos será preparar las setas. Yo lo que hago es quitarle el sombrerito, que lo corto luego aparte, y ahora simplemente voy rasgando la seta. Si quedan trozos muy grandes, lo voy haciendo así, para que queden tiras imitando un poquitín la carne. Y ahora la parte que habíamos quitado antes la cortamos así en filetitos y la aprovechamos también. Ahora cortamos la cebolleta en aros y ya pasamos con todo en la sartén. Ahora en un poco de aceite rehogamos las setas hasta que se hagan bien y pierdan todo el agua. Y mientras que se van haciendo las setas, vamos haciendo la cebolla. La ponemos a fuego suave para que se poche, pero que quede muy blandita. Le ponemos un poco de sal y la dejamos a fuego suave, para que se dore, pero que no se queme. Como veis ya no tiene nada de agua, así que ahora vamos a echar ya los ingredientes que vamos a usar para sazonar. Sal, al gusto, un poco de ajo en polvo, tampoco demasiado, que le dé solo un toque. Pimienta negra, y la salsa barbacoa. Removemos todo y dejamos unos minutinos para que se junten todos los sabores bien. Esto ya está listo, así que ya emplatamos. La cebolla ya tiene el color que quería, así doradito, está bien pochadita, así que ya la retiramos del fuego también. Y ahora montamos el bocadillo. Ponemos una capa de setas. Está oliendo ahora mismo riquísimo. Ahora, un poco de cebolla. Que bueno, esta es mi sugerencia, pero bueno, podéis montar el bocadillo con otras cosas que a lo mejor os gusten más, ¿vale? Y ahora, pimiento asado. Estos pimientos los he asado yo. Tengo la receta ya subida en vídeo, os dejaré por aquí el enlace, por si los queréis hacer, quedan riquísimos. Ya veis, para un bocadillo o para una ensalada están de muerte. Así que por aquí os dejo el enlace para que veáis la receta y la podáis hacer. Y ya tendríamos el bocadillo hecho. Está, de verdad, está riquísimo. Veganízate. Gracias por visitarme una vez más. Este bocadillo os va a ser muy útil de cara al verano porque lo podéis llevar de excursión o de picnic o para lo que se os ocurra. Los ingredientes de esta receta abajo en la descripción del vídeo junto con los enlaces a mis redes sociales y mi blog veganamente.es. Y bueno, ya lo sabéis, dejadme un like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo y visitarme la próxima semana. Nos vemos. ¡Chao!